Nos ha tocado atravesar a los cordobeses una semana bastante accidentada, con consecuencias fatales, inclusive en materia de accidentes de tránsito. Las cifras son alarmantes. En el mes de agosto, 11 personas perdieron la vida producto de distintos accidentes. Está con nosotros Horacio Bota Bernados, abogado especialista en seguridad vial. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cruz? Bueno, cifras que no dejan de alarmarnos y que inclusive vos tenés otras que nos podrían dar una cuenta acabada de lo que pasa a nivel país. Sí, estamos complicados, digamos, la siniestralidad vial, si bien desde el punto de vista estrictamente de los datos estadísticos, podríamos decir que está en una meseta, es decir, que no ha crecido a los pasos que creció a fines del siglo pasado, en los 90 o a principios de este siglo, pero indudablemente mirando el contexto son datos, hablar de entre 15 y 18 personas muertas por día es hablar de un dato que es muy impactante. Hablar de 6.000 a 6.500 personas por año es un dato que afecta, pero también sabiendo que nuestros datos son bastante pobres, es decir, tenemos estadísticas muy fragmentadas, algunas bastante arbitrarias en cuanto a la fuente, a dónde se toma la información. Es decir, que no hay una base de datos, un registro que nos pueda dar cuenta de los distintos accidentes. No, incluso la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace pocos meses presentó su primer informe en la nueva gestión, dando 5.600 y algún otro muertos, pero al mismo tiempo advirtiendo que había provincias que sus datos no tenían la claridad y la certeza que uno espera en este tipo de información. ¿Sirve tenerlos? Yo creo que sirve como punto de partida, pero justamente me parece que lo que hoy tendríamos que estar mirando, que es lo que se hace en otros niveles, es, además de los datos, los resultados, mirar las causas. Y para mirar las causas hay que mirar los comportamientos. Hoy se utiliza mucho medir comportamientos. No esperar el accidente, sino medir a ver cuánta gente comete este tipo de infracción, cuánta gente usa el cinturón, no solo arriba de un auto, arriba de un ómnibus, arriba de un camión, y luego trabajar sobre lo que uno detecta como comportamientos, porque eso nos da también una tranquilidad. Este comportamiento que es peligroso, que es riesgoso, todavía no generó este resultado tan duro. Pero te hago la siguiente pregunta, ¿hay un desconocimiento de aquello que debe hacerse o hay un incumplimiento? Yo creo que son las dos cosas. Por una parte, hay cuestiones que son bastante simples y que se desconocen, y por otra parte, por ejemplo, el cinturón, vamos a decir uno. Pero el problema del cinturón también hay un desconocimiento, porque a veces el cinturón se identifica al vehículo, al automóvil, y no se lo identifica al ómnibus. Hay personas que usan permanentemente el cinturón en el automóvil, que eso sería, si no lo usa, sería un incumplimiento, pero cuando va al ómnibus no le parece importante por un montón de razones, y eso sería un desconocimiento, porque presume que en ese espacio, que es mucho más amplio, más grande, con más elementos, pareciera que va a tener menos riesgo. Y esto, como lo hemos dicho en varias oportunidades, en la Argentina en los últimos 7 o 8 meses hemos tenido casi 60 pasajeros muertos en accidentes viales de ómnibus. Y sin embargo, por eso digo, hay veces que hay un desconocimiento y hay veces que hay un incumplimiento. Por eso hay que trabajarlo. Y también cuando se hacen estos estudios de comportamiento, después se hace un estudio de por qué la falta de comportamientos. Y es ahí donde aparece una serie de explicaciones que nos ayudarían en las futuras campañas. Me gustan los ejemplos. Claro. ¿Por qué no usa el casco? Y porque yo considero que me limitan la visión. Podría decirlo. O por alguien podría decirlo, como me dijeron una vez en el Chaco, usted no anda en moto con 42 grados de calor. Exacto. Es decir, eso merecería que hagamos una campaña. Y hoy, por ejemplo, que ha subido por el uso del casco, tenemos un enorme problema con que el casco sea bien usado, porque un casco que no es abrochado y no es ajustado son cascos que no sirven en el accidente, porque normalmente lo decimos, llega al suelo, al piso, al asfalto en la mitad del tiempo que el cuerpo del motociclista. De tal suerte que si no trabajamos sobre ese desconocimiento, el aparente cumplimiento es inocuo y el resultado va a seguir siendo tan alto. Bueno, algunos de los accidentes en los últimos tiempos han sido protagonizados por menores de edad inclusive, y esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, sí, acerca a lo mejor de la poca experiencia con la cual salen a manejar y sobre todo que no debieran directamente. Bueno, es muy interesante el tema y yo siempre digo que cuando hay un menor involucrado en un accidente, yo desde ya presumo que es inocente. Y mira, pero ¿cómo inocente? Sí, inocente porque esto que nosotros sabemos, un menor en todos los ordenamientos legales de tránsito del mundo tiene un límite mínimo por debajo del cual no se lo autoriza a manejar.
Esto no es una cuestión legal, esto es importante decirle a los padres, no es una cuestión legal que se nos ocurrió a los abogados prohibir que los chicos menores de 17, 18 años puedan manejar. Es de madurez, ¿no? Tiene que ver con simplemente los ciclos naturales de evolución y tiene que ver con pequeñas cosas que todos recordamos en la adolescencia, la torpeza por el crecimiento desproporcionado del cuerpo, la falta de coordinación, la inmadurez emocional, afectiva, la falta de manejar situaciones difíciles, la incapacidad de resolver a veces cuestiones muy simples, tienen que ver con este proceso de aprendizaje. Y cuidado que no dije que a lo mejor a los 16 años tenga muy buenas habilidades para manejar un vehículo, pero la ley, fundada en estas cuestiones técnicas, lo que ha querido es que esperemos esta natural evolución del ser humano que necesita adquirir ciertos valores, cierta madurez en comportamientos, en emociones y en sentimientos, y entonces los padres, y ahí viene, por eso son inocentes los menores, si uno a un hijo de 10 años lo invita a manejar el auto, aceptaría gustoso porque es una cuestión muy fuerte. Los padres tenemos que hacer que estas edades las respetemos, no por nada en especial, sino simplemente porque nuestros hijos debemos presumir que no tienen las condiciones para manejar. ¿Y entonces qué? No solo pueden matar, sino que muchas veces se matan. Entonces, este es el mensaje que tenemos que darle a los padres. No simplemente decirle, acuérdese papá que tiene que manejar y si no le vamos a poner una multa. No, ponemos en riesgo lo que creo yo cualquier padre o madre normal jamás haría. Poner en riesgo a un hijo simplemente por no tener la capacidad de decir que no y no tener la capacidad de decir hasta que no lleguen los momentos previos a esta evolución terminada, yo no te familiarizo con el vehículo. Ahora, ¿qué pasa con los mayores, no? Porque también me da la sensación que cuando uno va a sacar el carnet de conducir por primera vez, de 18 en adelante, es poca y nada la práctica que uno tiene antes de salir a la calle. Y calculo que uno se termina formando directamente en la calle. Yo practico, es decir, sí. Para manejar un vehículo hacen falta dos cosas. Es muy importante, estos son los conceptos, los tips que siempre tratamos de enseñar. Hace falta un proceso de formación y un proceso de experiencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en la Argentina? Y que no aparece, la verdad que yo me enojo mucho, porque no aparece ni siquiera en la discusión, que hoy en la Argentina no tenemos proceso de formación. Es decir, yo quiero mandar a mi hijo a una autoescuela y encuentro algunas opciones, pero son opciones, debo decirlo, muy pobrecitas, porque claro, ¿quién va a invertir si solamente el 2 o el 3% a lo sumo de los nuevos conductores pasan por una escuela? Claro. Es decir, esto lo tiene que establecer el Estado. El Estado debe decir, necesito que el sector privado me ayude. ¿Por qué digo el sector privado? Porque hay una regla, no puedo ser juez y parte, yo no puedo dar los cursos de formación y después yo evaluarte. El Estado tiene que reservarse la evaluación y la formación, establecer reglas, dirigir los procesos y darle participación al sector privado. ¿Hacen falta simuladores, por ejemplo? Absolutamente. ¿Que en otros países se da? Hoy es imposible pensar en una formación de un joven si no pasa por un simulador. Y en esto, permitidme decir dos cosas. El simulador no es un juego. Un buen simulador es ni más ni menos que plantearle todas las circunstancias del tránsito, pero sin que esté en el tránsito. Y casi que hoy diría, fíjate que el otro día estábamos viendo un joven me cuenta que había ido a una escuela y que le habían dicho, bueno, el primer día llegamos y salimos a manejar. ¿Cómo salimos a manejar? Sí, porque tiene doble comando, salimos a manejar. ¿Cómo salimos a manejar si todavía este chico no sabemos ni siquiera lo que sabe? Claro. Por eso es importante, y en esto no es ni lo privado ni lo público, sino simplemente nosotros necesitamos escuelas de formación de los futuros conductores. Porque si no hay formación, lo que viene a corregir la falta de formación es la experiencia. Pero la experiencia, ¿dónde se hace? En la vía pública. Y en la vía pública, ¿qué pasa? Ya no es una realidad virtual, es la vida y la muerte reflejada en un lugar tan trágico como es la vía pública. Bueno, y volvemos a los más chicos. ¿No debiera ser prioritario la educación vial en las escuelas? No sé qué se está haciendo en este sentido y si se está haciendo seriamente. Yo hace bastantes años que trabajo en lo que es educación vial y en un programa que empezamos allá en el año 2002 que se llama Formador de Formadores en Educación Vial. Después de mucho andar, descubrimos que lo que había que hacer era formar al formador y aprovechando un formador que tiene experiencia pedagógica. El gran problema de la educación vial en la Argentina y gran parte del mundo
gran parte del mundo, Sí. porque lo conozco, es que creemos que la educación vial está en manos de los que saben seguridad vial, y eso es falso. Yo puedo saber mucho seguridad vial, pero me ponen 30 chicos de primer grado y no sé ni cómo empezar a hablar. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? transmito? A lo mejor sí, vengo y me hago el abogado y doy una clase jurídicamente fantástica y los chicos con la boca abierta dicen, ¿qué dijo este tipo que está parado ahí? Es decir, descubrimos que la formación del formador es lo que nos garantiza que la educación vial llegue en las mejores formas al niño para que el niño lo comprenda, lo acepte y lo incorpore. Ese es el desafío. Sí, pero claro, no podemos hacer como se hace en la Argentina. Listo, educación sexual, listo, docente, a partir de ahora el librito de educación sexual. Formar al docente. Tengo que formar, Claro. esa es la única forma que en nivel inicial primario yo acepto, es que el docente esté formado en seguridad vial, porque lo pedagógico, él va a saber cómo hacerlo, cómo planificar, cómo evaluarlo. Otro problema que tenemos, nosotros hacemos campaña de educación vial, ¿quién las evalúa? ¿Dieron resultados? ¿Sirvieron? ¿Gastamos fortunas en campañas? ¿Alguien recuerda las campañas de educación y de seguridad vial? No. Bueno, la maestra tiene una gran virtud. Yo hace 14 años que en La Calera tenemos el único lugar en la Argentina, tenemos una cátedra en un magisterio. Vamos es decir, la maestra tiene que aprobar educación vial y seguridad vial para recibirse de maestra. Es un seminario que lo tienen en cuarto año. Entonces, uno trabaja mucho con ellas. Cuando ellos descubren esto de la seguridad vial, quédese tranquila que no va a hacer falta una ley. Ellos solo lo llevan a la escuela. Un buen docente, lo que le parece valioso, aunque no esté en la currícula, lo van a dar. Pero para eso hay que formar al docente, que es la forma que yo creo que simplificaremos la educación vial. Una última opinión te voy a pedir, Horacio, y esto tiene que ver ya con la cuestión emotiva del conductor a la hora de salir a la calle. Puede que haya incumplimientos, desconocimiento, pero ¿en cuánto juega el ánimo? Estoy siempre apurado, tengo que llegar a destino, como sea, siempre vivo corriendo en esta vida tan agitada. Yo tengo un amigo siempre cuando recuerdo algunas cosas que hicimos hace muchos años, me dice en el siglo pasado. En el siglo pasado escribí una nota que se llamaba Factores internos que influyen en la conducción de vehículos. En aquel momento habíamos trabajado que aquellas situaciones emocionales extremas, la ira, el júbilo, el enojo, la euforia, todos estos extremos de ánimos son incompatibles con la conducción. La conducción requiere una persona equilibrada en donde su percepción, su razonamiento y su instrumentación de acciones tengan la prudencia, la estabilidad necesaria. Una persona que está, y siempre recuerdo, antes de pasar a la segunda parte de la pregunta, recuerdo que hace muchos años, cuando no teníamos telefonía celular y no había teléfonos casi en las casas, cuando tenían que darte una mala noticia de un familiar que había fallecido, recuerdo, porque lo viví intensamente en 2 casos familiares, nosotros estábamos fuera y la primera llamada es, lo internaron al abuelo. Entonces, ¿qué pasaba? Volvete. Entonces, a mitad de camino volví a decir, ¿cómo está el abuelo? No, está desmejorado. Bueno, y recién nos enteramos que estaba muerto hace un día cuando llegábamos, porque había un concepto que ese conductor, si le imponemos un estado emocional extremo, es un conductor peligroso. Así es. Con el tiempo, estas cosas que eran tan el ABC de la educación vial fueron dejadas de lado y hoy vuelven. Por eso hoy, cuando el otro día hablábamos de qué pasa que tenemos tantos accidentes, yo dije 2 cosas. Primero, cuando a mí me dicen que hemos bajado mucho los accidentes, le digo no se apuren a evaluar, porque para saber si la curva de siniestros viales sube o baja hay que esperar por lo menos 3 años. Es decir, si hay una baja tiene que mantenerse 3 o más años, si no, no festejen, porque el resultado del accidente es el único aleatorio, es lo único aleatorio del accidente. ¿Qué quiere decir? Que lo otro es causal, alguien hace algo mal y pasa el resultado. Ahora, si se muere una persona o quedan 3 heridas, es aleatorio. Y lo segundo que dije es que en estos momentos, y ya lo digo como ciudadano, en donde vemos tanta crispación, tanta violencia, tanta falta de diálogo, donde a veces en los asados, no sé si te ha pasado, que ya no podés hablar de política, no podés hablar de economía y creo que tampoco de religión, por lo cual ya hablamos de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no acepta que vos opines distinto. Ese tipo de relación, que es la falta de convivencia, se ve reflejado en el tránsito. Entonces los comportamientos, yo paso porque quiero, yo me impongo, vos espera ahí, ¿quién sos vos? Todo eso se traduce en el tránsito y el tránsito, y con esto cierro, no es ni más ni menos que una manifestación de la cultura y la convivencia de un pueblo. El tránsito es eso. Muchas gracias, muy claro como siempre. Muchísimas gracias. Ojalá avancemos.
Bueno, mañana vamos a estar votando todos los argentinos, vamos a estar celebrando de alguna manera las PASO, y digo celebrando porque es el momento en que uno tiene el derecho, el poder de elegir a quienes van a poder continuar en esta carrera a las legislativas en octubre. Pero claro, hay que tener un montón de datos en cuenta a la hora de ir a las urnas. Uno de ellos tiene que ver buscar el lugar en donde votamos. Para eso hay que ingresar al padrón, que es padrón.gov.ar. Bueno, allí uno carga el documento e inmediatamente sale a dónde votar. Otra de las cuestiones interesantes es que van a votar muchos chicos de 16 y 17 años que ya están empadronados. De todas maneras, para ellos no es obligatorio el voto. Algunos otros datos y precisiones a tener en cuenta para mañana. Así se van armando las urnas para las elecciones primarias del próximo domingo. En la previa hay mucha actividad en el edificio de tribunales federales para organizar el comicio. Las autoridades de mesa percibirán 600 pesos por su tarea y 450 más